Hola chicos, bueno, supongo que me conocéis, soy Mar y este vídeo es para explicaros un poco lo que vamos a hacer el lunes, que seguro que vuestros profes ya os han contado que vamos a estar con un artista a segunda y tercera hora, o parte de segunda, mejor dicho, y parte de tercera hora, y qué es lo que esperamos de vosotros y que hagamos ese día para estar un poco en sintonía, porque ha sido muy precipitado, es algo que estaba proyectado para finales de mayo y lo hemos tenido que hacer casi que deprisa y corriendo, así que os agradezco que estéis viendo este vídeo. Todo tiene que ver con el proyecto Vientos del Pueblo. Supongo que muchos sabréis un poco de qué va, pero si no os resumo, el proyecto de Vientos del Pueblo se trata de un proyecto que estamos haciendo desde el instituto en colaboración con el colegio y con el ayuntamiento, de hacer 12 murales. Cada mural va a ir relacionado con una frase de literatura o con alguna frasecilla de una estrofa de una canción popular, y nosotros desde el instituto vamos a darle una explicación a lo que se representa en esa parada con el mural y con la frase desde lo académico que aprendemos en el instituto con distintas materias, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros el lunes? Bien, pues el lunes lo que vamos a hacer es intentar darle esa explicación académica del poema que nosotros se supone que hemos hecho, para que el artista pueda dibujar el mural y hacer el boceto. El artista es este que veis por aquí en una foto conmigo y con Ana Karina, se llama Sojo, Jonathan Carrera, y es uno de los mejores muralistas de España. De hecho, con el mural este que veis con una chica de pañuelo azul y cantando, ganó el año pasado el premio al mejor mural del mundo. Y después de eso, pues se ha hecho bastante famoso. De la foto esa que veis conmigo y con Ana se publicó en el ayuntamiento, varios periódicos luego la sacaron, Canal Extremadura quiere venir. Simplemente es para contaros, para que veáis su obra con esos murales que os he puesto y contaros que es pues alguien como muy famosillo en este mundo, bastante bueno, y nosotros vamos a intentar pues ofrecerle también pues todo lo bueno que tenemos, ¿no? Vamos a partir de una frase que es esa: la poesía es un arma cargada de futuro, y esa frase tiene que inspirar el mural que él va a hacer en la pared que veis. Esa pared va a ir pintada entera, lo va a hacer en la primera semana de junio. Se supone que nosotros ya conocemos la frase y el poema de dónde viene. Si no, no os preocupéis, que yo os lo voy a facilitar y aquí os voy a hacer como un poco una interpretación de él. El autor es Gabriel Celaya, el que veis en la foto, y Gabriel Celaya, con ese poema, reivindica que la poesía no tiene que ser un lujo, no tiene que estar accesible para unos cuantos, sino que la poesía es algo que tiene una carga detrás, que habla del malestar, que habla del cimiento, que habla de lo peso, de lo gris, del peso, perdón, de lo gris, pero que si se llega a entender, si es accesible para todo el mundo, pues se puede hablar de ella como un arma transformadora para poder llegar a un entendimiento bonito del mundo, ¿no? Un entendimiento estético, la cultura, perdón, un entendimiento cultural, y que eso nos libere de nuestro día a día. Eso para Celaya tenía que ser la poesía, o al menos de acuerdo a este poema. Nosotros hemos elegido ese poema porque se podría aplicar a la educación, que la educación sea del mismo modo accesible para todo el mundo, que estando lo suficientemente educados consigamos liberarnos, pero al final que nuestro día a día pues lo utilizamos como arma, es nuestra pasión, entre comillas, ¿no? Y por eso también Celaya utiliza en el desarrollo palabras como sangre, esfuerzo. Vamos a partir para eso de nuestro instituto, porque en nuestro instituto está el edificio de Moncloa, que fue el primer edificio puramente educativo de Montehermoso. Se acaba de construir en 1897, hace ya más de 100 años, casi 120 años, ¿no? Y como veis ahí en la foto, no es como lo vemos hoy día, era un poco más amplio, aunque al principio sí que es como lo vemos más o menos hoy día, aunque solo de un piso. Luego se amplía en los años 30, con la República se hacen más aulas, tenía 2 aulas y pasa de 2 aulas a 5 aulas en los años 30, y luego se amplía otra vez en 1959 con la parte de cafetería, el aula de adultos, y la población crece tanto, tanto, que hay que construir otros edificios educativos. Se elige para construir ese edificio un terreno comunal, como era un ejido. Los ejidos son pastizales que tienen los ayuntamientos y que era fácil construir en ellos porque ya pertenecían a ese uso comunal, que era el ejido de San Sebastián, así se llamaba de hecho el edificio. Lo veis ahí también en esa foto al fondo, y en medio está pues ese pastizal. Ya sabéis que estaba
la laguna que ahora es el parque, y os pongo también la foto de esos niños. La primera foto de abajo es de los años 30 y la segunda foto de arriba es de 1959. Para que veáis un poco que todos nuestros abuelos y por donde nosotros vamos, pasamos día a día, pues también han pasado por ahí ellos. No era una educación como la tenemos hoy día, muy formalizada por niveles, sino que era una educación básica de saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y poco más. Ni siquiera estaban bien catalogados por edades y poco a poco todo eso va evolucionando. Así que igual que la poesía es ese arma cargada de futuro, nosotros, si llegamos a una buena educación, pues podemos utilizarlo también como un arma cargada de futuro, que un poco esa es la relación que nosotros queremos tener. Y un arma cargada de futuro porque el propio pueblo ha crecido en torno a esos edificios educativos. Ese estudio histórico del edificio y el impacto que tiene en la geografía urbana de Montehermoso se supone que lo tendrían que haber hecho los de tercero de la ESO, tercero D. Así que esto se lo contamos nosotros a Jonathan el lunes, ¿vale? Como os decía, el ejido sirve, una vez que se construye ese edificio, si os fijáis, la calle Arrieros es la última calle por ahí más antigua y a partir de ahí se construye el resto del pueblo y funciona casi pues, como un motor urbanístico de expansión en lugar de serlo la carretera, que la carretera no ha crecido mucho, sobre todo a la margen izquierda. Crece el pueblo en torno ahí y también en el otro ejido que había, que era el ejido del Prado, que es donde se construye luego el edificio de primaria, cuando la población crece mucho. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que contarle. La importancia inclusive en lo puramente urbanístico. También en lo urbanístico tiene impacto porque, por ejemplo, la calle del Instituto se llama Maestro Millán, que era un maestro que hubo en ese edificio, en el centro educativo. La plaza del día se llama Casio y Sanz, que fue también un matrimonio que dio clase en los años 40. Y el el cole de primaria se llama Sebastián Martín, porque fue el primer director que tuvo ese centro educativo. Tendríamos que contar también cómo el centro educativo se va adaptando a la revolución demográfica que vive Montehermoso, sobre todo a partir de los años 60, con esa generación del baby boom. Veis ahí en el gráfico cómo crece muchísimo. Los niños que al principio no iban mucho a clase porque el absentismo era tremendo, ¿no? Eran más útiles en el trabajo diario, en las tareas sobre todo agrícolas. Se lucha mucho por parte de esos maestros para eliminar o para reducir el absentismo, y a partir de los años 60 esa generación del baby boom no cabe en ese edificio y es cuando se construye en 1971 el edificio de hoy día infantil, que es el Retamar, y luego ya en 1978 el edificio de primaria, que es el edificio del Ejido del Prado. Así que eso también se lo tendríamos que contar a Jonathan, así un poco resumido. Partiendo de esa investigación que habrían hecho los alumnos de tercero, los alumnos de cuarto lo que le deberían de transmitir al artista es cómo se ha hecho una lectura de la historia, de la fotografía histórica, partiendo de ella como documento, y a través tanto de la interpretación de esa fotografía histórica como de la propia poesía, hemos hecho una gama cromática en la que nos gustaría que se basase el mural, con un significado. Lo partiríamos de esas fotos que os enseño, la laguna, que es muy importante para nosotros, el parque hoy día, cómo iban vestidos los niños en esa fotografía que se han coloreado, ¿no? El cielo, ahora os cuento por qué el cielo, o el rojo, que también ahora os cuento por qué, que también tiene un símbolo importante en nuestro centro, como esos árboles tan bonitos que nos gustan a todos en otoño cuando se vuelven pues rojizos, ¿no? A naranjas rojizos. Esa sería la gama cromática de las fotografías. También el azul grisáceo podemos decirle que es por lo importante que es en la arquitectura popular de Montehermoso. Muchas casas antiguas, como la que veis en la imagen, utilizan ese azul. Se pintaba ese azul grisáceo porque ahuyenta a los insectos y se ha quedado como parte de nuestra arquitectura popular. Pero también nos sirve esa gama cromática como un símbolo de la poesía, porque la poesía de Celaya nos habla al principio del esfuerzo, del cimiento, de lo gris, lo oscuro, lo que pesa. Entonces utilizamos esos mismos colores tierras, colores grisáceos, que no es algo malo, no lo pinta como algo peyorativo,
sino al final el cimiento es la base sobre la que nos construimos. Y igual que el poema habla de eso, nosotros nos construimos sobre esa base un poco ocre, un poco grisácea, para luego pasar a una explosión, a esa arma cargada de futuro, que sería nuestro día a día, el esfuerzo, la sangre, y por eso utilizaríamos esos colores rojizos. Lo habla el poema, no utiliza esos colores, pero nosotros hemos interpretado esos colores de esas palabras de esfuerzo, y también pues las sacamos de la fotografía y las vincularíamos pues con el amanecer, con cómo la poesía se presenta como una manera nueva de despertar, una nueva manera de entender el mundo, y también nosotros a través de la educación podemos tener esa nueva manera de entender el mundo. Por eso también los colores anaranjados, para al final llegar pues a la libertad, a las alas, al volar, que al final con una buena educación es lo que se pretende de vosotros en el instituto, y utilizaríamos esas nubes, esos colores liberadores, los azules claritos, los blancos. Esta gama cromática que hemos elegido es la de esta forma un poco, o sea, tenemos que expresar a Jonathan el lunes. De ahí pasarían los alumnos de primero de la ESO C y también los niños de primero de bachillerato, que habrían trabajado el poema de forma visual, con poesía visual. Habrían leído el poema y habrían hecho su propia interpretación. Transmitirle esas interpretaciones, inclusive llevar la poesía visual que han hecho los niños de primero de la ESO o los objetos o elementos, ¿no?, que le inspira el poema a los de primero de bachillerato, que por lo que he sabido pues son elementos de la naturaleza de la zona, como son las jaras, pueden ser las bellotas. También un corazón por el latir, que hunda las venas a lo mejor en esa vegetación, una pluma estilográfica a modo de arma transformadora, o inclusive algunos versos del propio poema que tengan alguna figura como la que os pongo, para que esté representada los versos del propio poema en un poema visual. Esto sería un poco lo que le tenemos que contar a Jonathan dentro de este proyecto. He hecho un vídeo con Notebook LM, es un vídeo resumen, tiene algunos errores, pero sí que os sirve para entender un poco todo, y os lo dejo a continuación, ¿vale? Espero que lo hayamos entendido. De todas maneras, el lunes vemos este vídeo, por si alguien no lo ha visto, os lo explico rápido antes de que venga Jonathan, que va a estar en la radio haciendo una entrevista, y ya está. Me despido aquí de vosotros. Muchas gracias. Os dejo con el vídeo que he hecho resumen. Chao. A ver, ¿cómo nace un mural escolar? A lo mejor pensamos que es, pues nada, un dibujo bonito en una pared y listo. Pero lo que vamos a desgranar hoy es un proceso muchísimo más profundo. Vamos a ver cómo el análisis, la historia y la poesía se unen, se entrelazan para crear los cimientos de una obra de arte que es, sobre todo, colectiva. Y todo empieza aquí, con este verso de Gabriel Cerralla, que es potentísimo. Esto no es solo una frase bonita, es toda una declaración de principios para el proyecto. Digamos que es la semilla de la que va a brotar todo lo que viene ahora. Y aquí está la clave de todo. El proyecto hace una comparación, una analogía muy directa y muy clara. Lo que para Celaya era la poesía, o sea, una herramienta para cambiar el mundo, para este proyecto es la educación. Una idea que parece sencilla, pero que es increíblemente poderosa y que lo conecta todo. Es que claro, Celaya no veía la poesía como un adorno, como algo simplemente decorativo. Para él era una herramienta activa, un instrumento para transformar la realidad. Y es justo así como este proyecto entiende no solo el poema, sino el propósito mismo de la educación. Porque para Celaya la poesía nace de la necesidad, de la dureza de la vida, a golpes, como él mismo decía. No es un capricho individual para nada, es una fuerza que sale del pueblo y que se convierte en una acción de todos para construir un futuro distinto. Así que el punto central es este. El proyecto lo que dice es que la educación tiene esa misma alma. Es la herramienta que nos permite a todos, sin ninguna distinción, entender dónde estamos para poder actuar, para poder cambiarlo. No es un privilegio, es un derecho y sobre todo un motor de cambio. Vale, pues ahora vamos a pasar de esta idea que es más abstracta a un lugar muy concreto, porque toda esta reflexión no flota en el aire, no. Está anclada en la historia de un edificio muy especial, el del antiguo ejido de San Sebastián, que hoy forma parte del IES Gabriel y Galán. La historia de este edificio es en realidad la historia de una necesidad que no paraba de crecer. Fijaos, nace en 1897. Es el primer espacio del pueblo dedicado solo y exclusivamente a enseñar. Crece en los años 30, se consolida en el 59 para juntar por fin toda la educación en un mismo sitio. Y claro, llegan los 70, el baby boom, la población explota y se tienen que construir nuevos centros. Su evolución es un espejo de la evolución del propio municipio.
Y esto es alucinante. La escuela no solo estaba en Montehermoso, es que la escuela creó Montehermoso, al menos tal y como lo conocemos. Al levantarse en el ejido de San Sebastián, que era un terreno abierto, funcionó como un imán. Las familias empezaron a construir cerca, el pueblo fue creciendo a su alrededor, o sea, la educación literalmente dibujó el mapa. Y esa huella es que se puede ver hoy en día. Si paseamos por el pueblo, nos encontramos calles con los nombres de quienes hicieron posible todo esto. Don Sebastián Martín, Casio y Sanz, Antonio Rodríguez. La memoria de la educación está grabada en las propias calles. Es memoria de todos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se lleva toda esta historia, toda esta poesía a algo visual, a algo que se pueda pintar? Bueno, pues aquí es donde entra el trabajazo del alumnado de cuarto de la ESO que se encargó de crear una paleta de colores con un significado súper profundo. Fijaos bien en el proceso, porque no tiene desperdicio. La elección de colores no fue al azar, para nada. Es el resultado de una investigación. El alumnado analizó fotos antiguas, se metió de lleno en el poema y con herramientas digitales sacó los colores directamente de la historia para darles un nuevo significado. Los primeros colores son los tonos tierra, los ocres, sacados directamente de las paredes, del suelo de las fotos antiguas. Representan el origen, la base, el cimiento, esa realidad dura, a golpes, de la que hablaba Celaya. Pero ojo, no son colores negativos, ¿eh? Son el punto de partida, el suelo que pisamos. Después llegan los azules grisáceos. Estos colores ya marcan un cambio, una transición. Es el paso de lo sólido, de la tierra, a algo más abierto, más aéreo. En el poema sería ese momento en que nace la conciencia, la necesidad de levantar la voz y contar lo que pasa. Y entonces, ¡boom!, la explosión de energía. Los rojos, los naranjas, simbolizan la transformación, el compromiso. Son el latido del corazón cuando las palabras dejan de ser solo palabras y se convierten en acción. Es el momento en que la poesía, y por tanto la educación, se vuelven una fuerza imparable. Y por último, la paleta se abre del todo a los azules claros y a los blancos. Estos colores ya son otra cosa, son el aire, la libertad, el futuro. Es el objetivo final del poema, que la poesía, como el aire, sea de todos y para todos. Un futuro compartido, abierto y lleno de posibilidades. Esta frase lo resume de una manera brillante. La paleta de colores no es algo estático, no es una decoración. Narra una historia, un proceso. El mural no es que tenga colores, es que va a respirar a través de ellos, contando toda esta historia, desde el origen hasta el futuro. Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora cómo toda esta historia se convierte en símbolos. Aquí entró en juego el alumnado de primero de ESO y primero de bachillerato, que trabajaron con la poesía visual para interpretar el poema y proponer un lenguaje de imágenes. Y lo que propusieron no son ideas sueltas, es un sistema, está todo conectado. Todo nace de un corazón, desde dentro. Sus venas se convierten en raíces que se agarran a la tierra, a la realidad. Y la pluma aparece como la herramienta para actuar, para escribir un futuro nuevo, incluyendo elementos del entorno como las jaras, que lo conectan todo con el lugar. Bien, con todo este material sobre la mesa, la historia, los colores, los símbolos, ¿cuál es el papel del artista que va a pintar el mural? La respuesta es fundamental para entender el espíritu de este proyecto. El artista no llega con una idea ya pensada, ni mucho menos. Actúa como un canal. Su función es escuchar, recoger todo este análisis tan profundo que ha hecho el alumnado y darle una forma visual que tenga sentido, que sea coherente. No es un creador solitario, es el traductor de una voz colectiva. Y por eso es tan importante recalcar esto. Lo que hemos visto hasta ahora no es el diseño del mural, es algo mucho más valioso. Es todo el proceso de pensamiento, la investigación y la interpretación que van a ser los cimientos para que el artista pueda empezar a dibujar el boceto. Y terminamos con una pregunta que, en realidad, lo resume todo. Este proyecto demuestra que, sí, que un muro puede ser un libro de historia, que honra un pasado que ha dado forma a un pueblo entero, y a la vez puede ser una página en blanco para escribir el futuro. Un futuro que, como decía el poema de Celaya, ya está aquí.